Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Confirma a tus hermanos, es el tema del día de hoy. Leemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 32. Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 32. Si ya lo tiene, diga, ya lo tengo, ya llegué, ya estoy allí. Cuando escuche el primero que diga ya llegué, me arranco. Dice Lucas 22:32, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es muy importante, mis hermanos, que cada cristiano, que cada creyente, que yo asumo que pues todos o la mayoría, casi todos aquí son creyentes, pero es importante eso que voy a decir, es importante que cada cristiano recuerde que la iglesia local tiene la función de restaurar. O sea, la iglesia universal y la iglesia local, ambas tenemos la función de restaurar. Digan restaurar. Muy importante esa palabra, restaurar, restauración. Cuando hablamos de restauración, de forma implícita, estamos diciendo que hay algo que está roto. Si yo llevo, por ejemplo, unos zapatos al zapatero, que eso ya acá ni hay, ¿verdad? Pero viene a mi memoria cuando vivía allá en mi pueblo, ¿no? Y los zapatos pues sufrían una rotura o se descosían, los llevaba uno con el zapatero. Luego a los jóvenes les explico qué es eso. Pero a grandes rasgos es el que arregla los zapatos. Y bueno, iba uno con el zapatero para que restaurara esos zapatos, no porque los zapatos estaban nuevos o perfectos, sino porque los zapatos habían sufrido algún desgaste o algún daño, alguna rotura. Y así es como muchos de nosotros llegamos del mundo, como zapatos rotos, como zapatos descosidos, hechos pedazos algunos de nosotros por causa de una vida apartada de Dios, una vida alejada de Dios. Nos trajo, por supuesto, daños. Y a mí me queda muy claro que entre nosotros, o sea, estoy hablando no tanto a los que están en el internet, aunque les mandamos saludos y todo, pero yo estoy hablando a una audiencia que está aquí, ¿no? A personas reales, con nombre y apellido, a los que conozco, a los que he visitado en sus casas o nos han visitado en la nuestra. Yo estoy seguro y me queda muy claro que entre nosotros pueden haber personas que en su vida pasada fueron borrachos, por decirlo así, fueron personas que se dedicaban a tomar lo que no les pertenecía, estafadores, homosexuales, divorciados varias veces, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy hablando de los que estamos entre nosotros y lo que pudieron ser en el pasado. Y eso, mis hermanos, a lo mejor suena fuerte para ti, pero sabes, es como si el apóstol Pablo les estuviera diciendo a los corintios, y de hecho se los dijo en la primera epístola a los Corintios, capítulo 6, versículo 9. Esta versión que yo tengo es la traducción lenguaje actual. Dice primero a los Corintios 6, 9. No se dejen engañar. Ustedes bien saben que los que hacen lo malo no participarán en el reino de Dios. O sea, ahora más adelante va a describir los que no son parte del reino de Dios, los que no han creído en Cristo para salvación. Dice, me refiero a los que tienen relaciones sexuales prohibidas. Ahora, ¿prohibidas por quién? Por este libro que está aquí. Este libro que está aquí no ha tenido ninguna enmienda, no ha tenido ninguna modificación. Es la palabra de Dios, del Dios vivo, y esta no ha cambiado. Su palabra permanecerá, es lo que dijo Jesús. Y así que cuando habla de relaciones sexuales prohibidas, obviamente tiene que ver con todas aquellas que no están dentro del matrimonio y todas aquellas que transgreden lo mismo que Dios estableció. Dice y continúa, a los que adoran a los ídolos. Pues ahí tú puedes llenarle el espacio, ¿no? Está hablando de los que no son parte del reino de Dios. Una persona que tiene relaciones sexuales prohibidas, una persona que adora a ídolos. Continúa el apóstol Pablo y dice, a los que son infieles en el matrimonio, a los afeminados, a los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, a los ladrones, a los que siempre quieren más de lo que tienen, a los borrachos, a los que hablan mal de los demás, entiéndase, los chismosos, y a los tramposos. Ninguno de ellos participará del reino de Dios. Y mientras que yo leía esto, a lo mejor tú estabas rasgando tus vestiduras y estabas diciendo, ¿cómo es posible que hayan personas así? Bueno, versículo 11. Dice, y algunos de ustedes eran así.
Pero Dios los perdonó esos pecados, los limpió y los hizo parte de su pueblo. Todo esto fue posible por el poder del Señor Jesucristo y del Espíritu de nuestro Dios. ¿Saben qué? De vez en cuando es bueno recordar de dónde nos sacó el Señor. ¿Para qué? Para que no nos jactemos. Y también para que glorifiquemos a Dios por la obra que hizo en nuestras vidas y por la obra que hizo en las vidas de nuestros hermanos que estamos aquí. Aquí está describiendo el apóstol Pablo vidas que eran esto, que estaban rotas y estaban podridas por todo esto, pero que han sido, dice el texto, perdonadas, limpiadas y hechas parte ahora sí del reino de Dios, un reino de justicia, un reino de paz, un reino de amor. Dios repartió dones a la iglesia y entre ellos, entre los dones que Dios reparte a la iglesia en general, están los pastores. Los pastores tenemos la función también de restaurar a los santos de los estragos de la vida pasada, de esa que el Señor nos rescató, restaurarles. Y esa restauración incluye ayudar a los creyentes a que Cristo sea formado en ellos, a que se vayan deshaciendo de todo esto. Cualquiera puede ser una o varias de estas, la combinación de varias que citó el apóstol Pablo, o otras cosas semejantes, ¿no? Pero nuestra función es ayudar a los creyentes a que dejen esa manera de pensar, a que dejen esa manera de vivir, para que puedan entonces vivir a Cristo. O sea, no se puede vivir a Cristo y vivir en pecado, no se pueden las dos cosas. Entonces, para que esto suceda, para que el vivir a Cristo sea cada vez mejor, bueno, nosotros los pastores tenemos esta tarea de ayudar, de colaborar con el gozo, como dice el apóstol Pablo también en los Corintios. Y este proceso de restauración, esto es, dejar la vida pasada para vivir a Cristo, este proceso, ¿sabes cuánto dura? Dura toda la vida. Y mientras tanto, mientras que estamos en este proceso, aquellos que se dejan restaurar comienzan a ocuparse activamente en el servicio a otros creyentes. Estoy tratando de hablar lo más despacio que puedo. Efesios 4, versículo 11, para que veamos esto en las Escrituras, esto que yo te acabo de decir. Dios dando dones a los hombres, entre ellos los pastores, para ayudar a los creyentes en este proceso de restauración que incluye dejar la vida pasada y vivir a Cristo. Y mientras tanto, estos que son restaurados se ocupan sirviendo a otros creyentes. Efesios 4:11 dice, y Él mismo, o sea Dios mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de, ahí está el propósito de los que están citados anteriormente en el versículo 11. ¿Cuál es el propósito de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? Dice perfeccionar. Esa palabra perfeccionar es del griego katartizo, que tiene que ver con esto, con restauración. A fin de restaurar, pudiéramos decir aquí, a los santos, esto es, a los que fueron perdonados, a los que fueron limpiados, a los que fueron hechos parte del pueblo de Dios, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Ahora viene el propósito de estos que están siendo restaurados. Lee conmigo. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. O sea, si tú has sido perdonado, has sido limpiado, eres parte del pueblo de Dios, eres un santo, entonces la palabra me dice, tenemos un trabajo que hacer para la obra del ministerio. Y luego viene otro propósito de nosotros los creyentes, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nuestro trabajo, el trabajo de todos los creyentes es servir a otros creyentes y edificar al cuerpo de Cristo, aportar, contribuir de alguna manera. Y así es como la iglesia funciona, por si te lo estabas preguntando. ¿Qué onda con la iglesia? Pues nomás es un lugar en donde hacen un show ahí de cantar y luego se avienta un TED Talk una persona y habla un rato y luego ora por los enfermos y vámonos. No, la iglesia eso es parte de, pero es más que eso. La iglesia tiene esta función. ¿Cómo funciona la iglesia? Bueno, un cristiano en restauración edifica a otro cristiano en restauración. Y este otro cristiano en restauración edifica a otro cristiano en restauración. Y ese otro, y así sucesivamente. Esa es la iglesia, ese es el cuerpo de Cristo. Dice el versículo 15, ahí mismo, Efesios capítulo 4. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente,
según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Te fijas cómo percibe la Biblia a la iglesia? ¿Te fijas cómo no encaja esta idea de voy, cumplo, me pongo así como los caballos aquí, unas cosas, ¿no? Para no ver ni a un lado ni al otro, y no saludo a nadie, no me acerco a nadie, tan pronto termine, si puedo antes me voy. Entonces, ¿cómo voy a ayudar a otros? Entonces, ¿cómo me voy a dejar restaurar? Al pastor, tengo un año en la iglesia y jamás siquiera me le he acercado. Bueno, entonces, ¿cómo me voy a dejar restaurar? ¿Me explico? Todo esto, mis hermanos, lo digo para que podamos tener una perspectiva de lo que es la iglesia. Y si ya la tenemos, para que no la abandonemos, para que no nos olvidemos. Los miembros de una iglesia local deberían ser un apoyo para los pastores en el proceso de restauración de sus hermanos, de otros. Bueno, ya he planteado que todos tenemos una vida pasada, eso lo mencioné hace unos minutos, todos tenemos una vida pasada. Puede ser no tan oscura. Si te convertiste, así como algunos de los jóvenes, adolescentes que están en el grupo de alabanza, pues lo peor que hicieron, yo creo, pues fue hacer un berrinche, ¿no? A sus papás o algo así, ¿no? O sea, una vida oscura, pues no tan oscura, ¿no? Pero a lo mejor sí tienes una vida muy oscura. Sin embargo, el Señor nos lavó por completo, nos hizo nuevas criaturas. ¿Amén? Repito, el Señor nos lavó por completo y nos hizo nuevas criaturas. ¿Amén? Ahora permítame ir más allá. Después de haber sido perdonados, después de haber sido lavados, después de haber sido incluidos en el cuerpo de Cristo, no todo nuestro caminar es perfecto. No todo lo es. Debería serlo. Yo quisiera que lo fuera, pero no todo es perfecto. A menudo nos enfrentamos a situaciones que prueban nuestra fe. Pueden ser, por ejemplo, enfermedades. ¿Alguno aquí se ha enfermado? ¿Sí? Sí, yo me enfermo. Nadie se enferma. Bueno, yo sí. ¿Alguno aquí se ha enfermado? ¿Sí? Bueno, pueden ser enfermedades. ¿A poco no nuestra fe es probada cuando estamos enfermos? ¿Sí? Puede ser también una crisis económica. ¿Alguien aquí ha tenido alguna crisis económica? Sí, creo que varios, ¿no? Así como Job. Bueno, a Job se le juntaron las dos, la enfermedad y la crisis económica. Y todavía aparte se le mueren todos sus hijos y se le mueren todos, la única que le queda es la esposa. Y así como que, órale, todavía una prueba más de fe. Puede ser también algo que Dios nos pide. ¿Alguna vez Dios te ha pedido algo? Bueno, si dices que no, entonces todavía no entras a la vida cristiana, ¿eh? Porque la vida cristiana se trata de Dios demandando de nosotros no algunas cositas, no dándonos como un buffet. A ver, ¿qué me quieres entregar? Señor, pues eso no me gusta tanto, eso te lo entrego. No. Fíjate lo que dice el Señor. Dice, cualquiera que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O sea, entonces cuando nosotros le decimos al Señor, Señor, sé tú mi Salvador, me arrepiento de mis pecados, creo en ti como el Mesías que perdonó mis pecados, automáticamente estamos dándole el timón de nuestra vida para que Él sea no solo nuestro Salvador, sino también nuestro Señor. Y el Señor, el jefe, ¿cómo te explico? Tiene todo el derecho de pedirnos lo que quiera. ¿No? Gracias por el que dijo amén. Dios, el Señor, el jefe, le pidió a un hombre llamado Abraham, a quien era su amigo, fíjate bien, Abraham, el amigo de Dios. Dios le pidió nada más y nada menos que a su hijo Isaac. Entonces dices, ¿quién quiere ser amigo de Dios? Dios le pidió a su hijo Isaac y le dijo, ofrécemelo en sacrificio. Bueno, esto obviamente fue una prueba de fe para Abraham, la cual él pasó. Por eso está ahí en Hebreos 12, como uno de los llamados héroes de la fe, como nosotros les decimos. Y así el Señor te puede pedir cosas, mis hermanos. Yo, ¿cómo te explico? El Señor a veces no nos pide las cosas directamente, pero nos orilla en circunstancias en las que tenemos que tomar decisiones. Y me voy a meter hasta la cocina, pero bueno, I'm sorry, ¿no? Estás en una encrucijada y tomando una decisión entre que si voy a la iglesia o acepto más horas en mi trabajo, por poner un ejemplo, ¿no? Y ahí va de nuevo, ¿no? Pero bueno, es que es algo común. A lo mejor esto que estoy diciendo ahora no lo pudiera decir en otros países en donde eso del overtime ni existe, ¿no? Pero a veces estamos ante esa encrucijada. ¿Tú qué crees? ¿Que Dios te esté pidiendo que sacrifiques a ese Isaac llamado el overtime? Nomás uno, yo sé, la palabra está penetrando y lo estamos procesando y estás diciendo, ¿de qué manera me hago el sordo? Pero bueno, Dios lo puede pedir, mis hermanos. Ahora,
Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí y me voy a desviar un poquito del tema, pero ahorita regresamos, ¿sí? Ahora, si Dios te pide que le sacrifiques a ese Isaac llamado overtime, ¿tú no crees que el Señor provea, así como proveyó un carnero para el sacrificio? Estoy hablando de Abraham, ¿eh? O sea, cuando Abraham ya estaba y dijo, sí, ahí te va mi overtime, Señor, ¿sí? El Señor le dijo, detente. Dijo, tranquilo, ahora sé. O sea, tu fe ha sido probada. Y él ve allí y estaba un carnero trabado de sus cuernos, y ese fue el que se sacrificó. El punto aquí es que Dios proveyó, y desde un principio Abraham lo sabía. Cuando le preguntó a Isaac, ok, papi, está bonito todo, veo aquí la leña, veo todo lo del sacrificio, ¿y el animalito? ¿Y el sacrificio dónde está? Y Abraham le dijo, Dios proveerá. No estoy diciendo que a todos Dios les pide el overtime. Si no está obstruyendo tu vida espiritual, tiempo con tu familia y todo, maravilloso, ¿no? A lo mejor Dios no te lo pide, o todavía no te lo pide, pero y si te lo pide, el paréntesis es este y el punto es este: Dios va a proveer lo necesario y no te va a desamparar. Dios, mis hermanos, promete sustento y abrigo. El tema es de que nosotros queremos el abrigo de Gucci. Ese es el problema. Cierro el paréntesis. Además de las pruebas de fe, los cristianos nos enfrentamos a tentaciones. Digan tentaciones. Dejo por un lado las pruebas de fe, esto que mencioné hace un momento: enfermedades, crisis económica, pruebas, situaciones, encrucijadas, decisiones. Pero para hablar ahora de las tentaciones. Las tentaciones están relacionadas con nuestras concupiscencias, con estos deseos que están en nosotros, que ya están listos para pecar, ¿no? Eso que se conecta mucho con lo que éramos en nuestra vida pasada. Si en tu vida pasada eras, por ejemplo, de los que mencionó ahí, de los que les gusta hablar de los demás, así, o sea, así lo leímos, ¿no? Bueno, ¿con qué crees que va a ser tu lucha estando ya en Cristo? Sí, ya Dios te perdonó, ya Dios te limpió, te hizo parte de su pueblo, pero cuando estés alrededor de un chisme, ¿qué crees? Tu concupiscencia va a saltar y va a decir, ¡ay, de ahí soy! ¿Sí? ¿Y qué es lo que dice el apóstol Pablo a los Gálatas? Les dice, hagan pues morir lo terrenal en vosotros. Ustedes háganlo morir, ustedes desechen esas obras de la carne, no oren y digan, Señor, quítame lo chismosa, y luego te pones alrededor de la chismosa y te pones a chismear. No, mis hermanos, es tú deja de ser chismosa, tú llénate de la palabra de Dios, tú habla alabanzas al Señor, tú ve todo lo bueno de las personas y haz a un lado todos esos rollos, ¿no? Bueno, es responsabilidad de cada uno de nosotros, pero no es con nuestras fuerzas, sino es con su Santo Espíritu. Por eso luego habla del fruto del Espíritu. Hablando de tentaciones, yo hace poco leí a un autor que me gustó mucho cómo clasificó las tentaciones. Él decía que hay tentaciones con 3 P's, son 3. Una es tentaciones por posesiones, otras son las tentaciones por posiciones y las otras son las tentaciones por personas. Las tentaciones por posesiones, pues son todas esas relacionadas con las cosas materiales, con querer más de lo que se tiene a costa de lo que sea. La codicia y no estar contento, como dice la palabra, con lo que tenemos, sino siempre estar viéndole lo malo, el defecto a eso que ya tenemos y deseando algo más, pensando que la felicidad está en esa otra cosa. Dentro de esas tentaciones dice la palabra que muchos fueron traspasados de muchos dolores en las tentaciones por posesiones. Están también las tentaciones por posiciones, que tienen que ver con querer ocupar una posición que te califique como superior a los demás, según tú. O sea, según tú, cuando obtengas esa posición, vas a sentirte y vas a ser superior a otros. Están las tentaciones también por personas, y allí se encierran todas las tentaciones sexuales, ¿no? Que van, decía Jesús, desde aquel que mira a una mujer, o puede ser una mujer, a un hombre, para codiciarlo, dice la palabra, y dice Jesús, ya adulteró en su corazón. Y ahí entran esas tentaciones por personas, lo relacionado con lo sexual. El personaje de nuestro texto base, volviendo al texto que leímos al principio, nos muestra una realidad que es muy importante. La realidad de que nuestro caminar con Jesús no es siempre perfecto. Nuestro caminar con Cristo no es siempre perfecto. Pedro, quien es nuestro personaje de ahí del versículo base, fue un discípulo de Jesús. Fue uno de esos discípulos que dejó sus redes, no las redes sociales, ¿verdad? Pero dejó sus redes. Si las hubiera tenido, las hubiera dejado también, porque estando con Jesús no había tiempo, ¿no? ¿Te imaginas sanando un paralítico? No, espérame, Señor, estoy checando las notificaciones. No.
Pero Pedro fue llamado por Jesús, dejó sus redes, dejó su vida mundana, su vida y lo que le ofrecía seguridad, para ir con aquel que no tenía dónde recostar su cabeza, para seguir a Jesús. Él, al dejar sus redes, estaba manifestando que dejaba atrás su vida pasada para ahora caminar una nueva vida, una vida junto a Jesús. Él, el apóstol Pedro, era uno de los discípulos más destacados. Era, de hecho, del círculo cercano de Jesús. De entre los 12, habían 3 de los discípulos que eran muy cercanos a Jesús, y entre ellos estaba Pedro. Pero aún así, aún siendo un discípulo llamado por Jesús, alguien que dejó todo para seguirle, alguien quien era del círculo cercano de Jesús, aún así no se libró de las pruebas de fe. Aún así no se libró de las tentaciones. El texto que leímos al principio sucedió en el aposento alto, ya al final del ministerio de Jesús, luego de que Jesús lavó los pies de los discípulos y les enseñó acerca de la grandeza del servicio. Jesús allí lavando los pies, dándoles esta gran lección. Después de eso, después de lavar los pies de los discípulos y darles esta lección, se dirige a Pedro y le dice algo impresionante. Lucas capítulo 22, versículo 31. Fíjate lo que le dice Jesús al apóstol Pedro. Seguramente lo has escuchado, lo has leído, pero vamos a analizarlo. Lucas 22, 31. Dijo también el Señor, o sea, esto es parte del discurso de Jesús, después de hablarles de la grandeza del servicio. Simón, Simón era el nombre de Pedro. He aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Está hablando aquí, está introduciendo Jesús a un personaje que es real, mis hermanos. Satanás, incluye a Satanás. Satanás desea destruirnos, desea destruir a la creación de Dios. Cuando veníamos hace un momento hacia la iglesia, había un hombre todo borracho, un hombre todo haciéndose del baño ahí en media calle, ¿sí? Para ser más explícito. Yo le decía a mi familia, miren, ese es Satanás destruyendo la creación de Dios, porque ese hombre fue creado a imagen y a semejanza de Dios. Cristo derramó su sangre también por ese hombre, pero Satanás ha cumplido su cometido de destruir y de humillar a la creación de Dios. Y ese es el trabajo de Satanás. Dice la palabra que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él puede provocar circunstancias difíciles, como lo hizo con Job. ¿Te acuerdas? Cuando perdió todo, cuando enfermó. Esto ocurrió porque Satanás fue delante de Dios y le pidió permiso a Dios para hacerle esto a Job, y Dios le dio permiso a Satanás. También Satanás puede tentarnos a los creyentes con posesiones, con posiciones o con personas. Ahora, quizás tú dices, no, pero es que yo soy más que vencedor. Sí, claro, pero mira, Jesús mismo en Mateo capítulo 4, búscalo en tu Biblia después, en Mateo capítulo 4, Satanás tentó a Jesús en el desierto y le ofreció cosas, ¿no? Aunque no le atribuimos siempre a Satanás las circunstancias difíciles y las tentaciones, sin duda es algo que también ocurre, y es el punto que estoy tocando ahora. Sin embargo, yendo a otro punto, los creyentes contamos con la ayuda del que es más poderoso que Satanás. Escuche bien esto, mis hermanos. Nosotros no somos más poderosos que Satanás. O sea, mira, te lo pongo así de fácil. ¿A cuántos demonios tienes a tu servicio? ¿Verdad? O sea, Satanás tiene muchos a su servicio, ¿sí? O sea, es poderoso. Dice la palabra, no ignoramos sus maquinaciones, porque es real. ¿Qué es eso que el chanclas y que el chamuco? Y no, espérate, o sea, dice la palabra que no ignoramos sus maquinaciones. Y se viste como ángel de luz incluso para engañar a los elegidos. O sea, esto es algo que vemos en la palabra. Estoy diciendo que nosotros no somos más poderosos que Satanás. Es Cristo más poderoso que Satanás. Así que nosotros, cuando permanecemos con Cristo, cuando seguimos sus palabras, cuando tenemos su palabra morando en nosotros, podemos entonces resistir al diablo para que él huya de nosotros. O sea, no es para que lo atemos y quién sabe qué. No. Dice la palabra en Santiago, someteos pues a Dios, su palabra, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Así que contamos nosotros con la ayuda de aquel que es más poderoso que Satanás. Contamos con la ayuda de Jesús. Y eso fue lo que le dijo Jesús a Pedro. Después de que le dijo, Simón o Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, dice el versículo 32 de Lucas 22. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte.
O sea, ahí es en donde está este punto que estoy diciendo. Contamos con la ayuda de Jesús. Pero notemos algo. Jesús no le dice a Simón, a Pedro, no te va a pasar nada, estás de mi lado, no te va a pasar nada. Te van a pasar así las balas, los dardos del enemigo y vas a pasar así como en película de esas de acción, ¿no? Que está el fuego aquí y pasan acá. Ni se despeinan los cuates, ¿no? No le dice que no le va a pasar nada, ve el texto. Le dice que va a interceder por él. Yo voy a interceder por ti, así como Cristo está intercediendo por ti, está intercediendo por mí. ¿Para qué? ¿Con qué fin Jesús va a interceder o va a rogar por Pedro? Dice, para que tu fe no falte. Es decir, para que Pedro se mantenga firme en medio de ese zarandeo. Ahora, ¿de quién dependía mantener la fe? A ver, pongámonos a pensar. ¿Dependía de Pedro o dependía de Jesús? Mire, si dependiera de Jesús completamente, entonces, pues, ¿para qué ruega? Entonces, ¿para qué le dice a Simón? O sea, ¿me explico? Aquí estamos viendo que los recursos estaban a disposición de Pedro. O sea, Jesús iba a interceder por él y le iba a dar todo lo necesario para que su fe no tambaleara. Pero también Pedro debía echar mano de esos recursos que Jesús provee sin ningún tipo de restricción. El Señor provee los recursos. Tú y yo estamos seguros en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Es lo que dice la palabra. Estamos seguros en Él. Y tenemos todo lo necesario para superar las pruebas. Tenemos todo lo necesario para vencer la tentación. Nada ni nadie nos puede separar de Él. Somos más que vencedores. Estoy citando Romanos 8, 35 al 39, o haciendo un resumen. Todo eso es verdad. La palabra de Dios es verdad. Pero también es verdad que tú y yo debemos permanecer en Él. Porque nuestra fe, según Jesús, no estoy diciendo mis palabras, nuestra fe, según Jesús, se puede debilitar. Nuestra fe, según Jesús, puede fallar. Es lo que le está diciendo. Yo he rogado por ti para que tu fe no falle, no falte, no se debilite. Entonces, Cristo Jesús está diciendo esta realidad. Estamos seguros en Él, pero podemos llegar a debilitarnos y nuestra fe puede llegar a fallar. Continuemos leyendo, versículo 32 de Lucas 22. Dice, y tú, le dice Simón, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Qué frase tan corta. Léela de nuevo. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Aquí el Señor, en esta frase tan corta, le reveló a Pedro varias cosas. Le está revelando que le iba a conceder a Satanás que lo zarandeara como a trigo. Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Y aquí al decirle, y tú una vez vuelto, ¿qué le está diciendo? Te voy a dejar que te zarandee como a trigo. Y no solo eso, le está diciendo también, de forma implícita, que la fe de Pedro iba a fallar. Yo he rogado, estoy rogando, rogaré para que tu fe no falte. Y cuando le dice, y una vez vuelto, ¿qué le está diciendo? Tu fe se va a tambalear, tu fe va a fallar por un tiempo. Es decir, Pedro se iba a apartar, pero Pedro iba a volver. Por eso le dice, cuando regreses, una vez vuelto, vas a ser zarandeado, tu fe va a fallar, pero vas a volver. Y esa experiencia de Pedro siendo zarandeado, apartándose y volviendo, esa experiencia le iba a servir para confirmar a sus hermanos. Por eso le dice, una vez vuelto, cuando regreses, tienes chamba. Confirma a tus hermanos. Ayuda a tus hermanos. Esa era la lección que Pedro iba a aprender. Ahora, Pedro, si seguimos leyendo, no se detuvo a pensar en lo que Jesús le estaba diciendo. Y a veces así nos pasa. Ya sea en conversaciones con otras personas, no nos detenemos a escuchar lo que nos están diciendo. ¿Te ha pasado? O sea, tú nomás ves la cara así como el que está fruncido el ceño y tú rápido te pones a pelear, pero no escuchas lo que está diciendo, ¿me explico? O sea, no te detienes a analizar lo que estás escuchando. Bueno, Pedro tampoco se detuvo a pensar lo que Jesús le estaba diciendo. Simplemente, ¿qué hizo? Aquello que Santiago advirtió después: todo hombre sea tardo para hablar, pero Pedro no, fue pronto para hablar. O sea, no analizó, habló. Se apresuró a hablar. Veamos lo que dijo, versículo 32 de Lucas 22. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel,
sino también a la muerte. ¿Cómo lo ves? O sea, no analizó, Jesús ya le estaba diciendo, bro, vas a chafear, vas a apartarte, luego vas a volver, etcétera. No, yo, Señor, hasta la cárcel y hasta la muerte contigo, Señor. O sea, te equivocas. Y es bueno que aprendamos tú y yo a escuchar el mensaje del Señor, a que seamos prontos para oír y tardos para hablar. Y aquí, mis hermanos, pudiera desarrollar mucho al respecto. Por ejemplo, muchos de nosotros llegamos a la iglesia o llegamos a una nueva iglesia, los que acaban de llegar, por poner un ejemplo, y ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Qué movemos? ¿Qué hacemos? ¿Por qué no somos mejor prontos para oír la palabra? Y luego ya hablamos y hacemos. Porque a veces nos apuntamos para cosas y ni sabemos, que quién sabe, pero todos lo están haciendo y yo lo voy a hacer. Esto es lo que todos hacen, yo lo voy a hacer. No, primero escucha de qué se trata en este punto del servicio, ¿no? Pero estoy hablando de escuchar el mensaje del Señor antes de apresurarnos a hablar, antes de apresurarnos a comprometernos con cosas que después pues no vamos a andar cumpliendo. No podemos negar que Pedro había tenido grandes logros hasta ese momento. Por ejemplo, caminó sobre las aguas. ¿Quién puede decir yo caminé entre las aguas o por encima de las aguas? Ningún otro de los discípulos, pero Pedro lo hizo. También Pedro, y eso es muy importante, en Mateo 16, el apóstol Pedro dijo esta declaración sobre la que descansa la iglesia de Cristo. Le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y empezaron las respuestas, ¿no? Y empezaron, unos dicen eso, otros dicen lo otro, otros dicen aquello. Bueno, ¿y ustedes qué? O sea, los hombres, allá déjalos. Pero ustedes son mis discípulos. ¿Ustedes quién dicen que soy yo? ¿Me conocen? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesús le dice, Simón, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca, o sea, sobre la declaración de que Jesús es el Cristo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, pues vemos a Pedro pues con su rating hasta arriba, ¿no? O sea, bien, caminando sobre las aguas, haciendo esta declaración. Y el Señor también le entrega las llaves del reino al apóstol Pedro y le dice, a ti te son dadas las llaves del reino. Eso no quiere decir que él está en la puerta del cielo con las llaves, ¿no? Y viendo a ver a quién deja pasar. No, esa es tradición, ¿no? Pero el punto aquí es que esas llaves del reino que le entregó tenían que ver con la predicación del reino de Dios. Tenían que ver con Pedro predicándoles a judíos en Hechos capítulo 2, en Pentecostés. Allí Pedro predica ese mensaje, usa las llaves y abre las puertas del reino para que pasen todos aquellos que creyeron en Jesús. Luego vemos a Pedro en Samaria haciendo uso una vez más de esas llaves del reino de los cielos, predicando ese evangelio en Samaria y abriendo con sus llaves la puerta del reino a muchos samaritanos que creyeron en Jesús. Pero luego lo vemos en casa de Cornelio, predicando el evangelio, descendiendo el Espíritu Santo sobre gentiles, cosa que los judíos no podían entender, ni el mismo Pedro entendía hasta ese momento bien, del todo. Allí predica el evangelio y con esas llaves del reino abre las puertas del reino y aquellos gentiles que creyeron entraron al reino. Bueno, me adelanté en la historia, ¿no? En la narración, pero eso fue algo que Pedro recibió en ese momento. Parece que eso causó que Pedro no le pusiera mucha atención a lo que Jesús le estaba diciendo. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Vas a ser zarandeado, tu fe va a fallar y te vas a apartar, pero vas a volver y cuando vuelvas tengo trabajo para ti. Eso no lo pudo entender Pedro en ese momento. En otras palabras, Pedro dijo, imposible ser zarandeado yo, y soy el que caminé sobre las aguas. Imposible, soy yo el de la declaración de tú eres el Cristo. Imposible ser zarandeado yo y apartar, jamás. Yo soy el de las llaves, ¿te acuerdas? De las llaves del reino. Soy firme como una piedra. Y esto nos trae a nosotros una advertencia. Tengamos cuidado de no caer en lo mismo que cayó Pedro. Pensar que es imposible que nosotros podamos caer en algún pecado terrible. Estoy todavía dentro de este punto de que nuestro caminar con Cristo en este proceso de restauración, no todo es perfecto. Ese es el principio. Es posible que podamos caer en algún pecado terrible. Incluso pensar que no podríamos apostatar. O sea, si llegamos en este modo Pedro en el que estaba en ese momento, pudiéramos llegar a pensar que nosotros nunca pudiéramos apostatar.
Y bueno, algunos dicen que un verdadero cristiano nunca se apartaría de la fe, porque según ellos, Cristo persevera por ellos. Por eso hice este énfasis ahora, de que le dice Jesús a Pedro: he rogado por ti para que tu fe no falle. ¿Me explico? Está diciéndole eso Jesús, pero algunos anulan eso de Jesús o le dicen a Jesús: ay, Jesús, no, es imposible. Algunos enseñan que Cristo es el que persevera por nosotros. O sea, si tú eres bien espiritual o si tú eres bien carnal, no es tu culpa, es responsabilidad de Jesús, que no está perseverando por ti lo suficiente. Algunos enseñan esto. Confunden que Cristo intercede por nosotros para que nuestra fe no falle con que Cristo persevera por nosotros. Confunden esas dos cosas. La realidad bíblica es que Cristo intercede por nosotros. Está sentado a la diestra del Padre para que nuestra fe no falle. Y cuando nosotros confiamos en nosotros mismos, demostramos que no consideramos nuestra vulnerabilidad. Y también somos propensos a volvernos jueces de los demás. O sea, nos volvemos fariseos que se dedican a descalificar a otros, ya sea por su vida pasada. ¿Qué me va a decir si era un marihuano? Y todavía le quedó la cara de marihuana. Y los descalificamos. ¿Qué me va a enseñar a mí? ¿Sí? O nos volvemos fariseos que se encargan de descalificar a otros por las caídas que pudieran haber tenido, ya como cristianos. El que confía en sí mismo como justo, en vez de restaurar a sus hermanos, ¿sabes qué hace? Acusa a sus hermanos. Y debo decirlo también. Dice la palabra que en Apocalipsis 12:10, que Satanás es el acusador de los hermanos. Entonces estoy diciendo que el que confía en sí mismo como justo, en vez de restaurar trabajo de Cristo, hace el trabajo del diablo, que es acusar a los hermanos. Sin embargo, otro de los apóstoles, el mismo apóstol Pablo, reconoció su vulnerabilidad y por ende nuestra vulnerabilidad. ¿Vulnerabilidad para qué? Para llegar a caer incluso en lo más bajo. Él, el apóstol Pablo, consideraba que un genuino cristiano, incluso él, el mismo apóstol Pablo, pudiera negar a Jesús. ¿Qué le dijo a los Gálatas? Les dijo: miren, si aún nosotros, ¿a quién se estaba refiriendo? A él y a sus colaboradores. ¿Eran genuinos cristianos? Pues por supuesto. O dice, si aún nosotros o un ángel del cielo les predica un evangelio diferente del que nosotros mismos les hemos anunciado, sea anatema. O sea, Pablo estaba diciendo, es posible que existe la posibilidad de que yo me aparte y les llegue a predicar otro evangelio. Bueno, no me crean, estaba poniendo candados el apóstol Pablo. ¿Cuál sería la consecuencia que enfrentaría un cristiano que se aparta de Jesús? ¿Tú qué crees? A ver, usando el sentido común y apelando a la luz que nos dan las Escrituras. O sea, un cristiano que niega a Jesús, un cristiano que se aparta de Jesús, ¿cuáles serían las consecuencias? Bueno, pues la muerte. Según de Timoteo 2, versículo 12. Aquí Pablo lo responde. Y dice el apóstol Pablo: si sufrimos, está hablando de sufrir por Cristo, cosa que los primeros cristianos lo vivían en serio. Dice Pablo: si sufrimos, también reinaremos con Él. O sea, si sufrimos y no nos rajamos, ¿verdad? También reinaremos con Él. Pero fíjate lo que dice después, y medítalo: si le negáremos, Él también nos negará. O sea, si abandonamos la fe y negamos a Jesús, cosa que es posible, si no, no lo estaría planteando aquí. Si no fuera posible, Pablo no estaría diciendo esto o escribiendo esto. Pero si le negáremos, ¿cuál es la consecuencia? Nos va a decir, pásale, todo bien. No, si le negáremos, Él también nos negará. Así lo veía el apóstol Pablo. El domingo vamos a ampliar un poquito más esto y vamos a ver la perspectiva de Jesús. Volviendo con Pedro, ¿cómo iba Pedro a confirmar a sus hermanos si se sentía perfecto? ¿Me explico? O sea, Jesús tenía un propósito y dentro de ese propósito estaba Pedro, ese propósito de restaurar a sus hermanos. Pero ¿cómo? O sea, en ese momento Pedro no estaba listo. ¿Por qué? Porque él creía que no. Yo, hasta la muerte, hasta la cárcel y hasta la muerte, yo jamás caería. ¿Sí? ¿Cómo? Entonces el Señor necesitaba enseñarle a Pedro, darle una lección a Pedro. Jesús sabía que Pedro le iba a negar y se lo dijo. Le dijo, mira, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y se lo dijo Jesús, ¿para qué?
Pues para que se bajara un poquito de su nube de autoconfianza, en la que a veces andamos nosotros, ¿no? Nada más nos aprendemos Juan 3:16 y ya nos sentimos que nunca vamos a pecar y nunca vamos a caer, ¿me explico? Lucas 22:34. Y él le dijo, Pedro, después de que Pedro le dice, Señor, yo hasta la cárcel, hasta la muerte, le dice, mira Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. O sea, Jesús sigue dándole información a Pedro, información importante, de advertencia, o sea, de algo que va a ocurrir. No vemos en los evangelios que Pedro haya respondido algo después de esto. Al parecer él seguía considerando imposible que eso ocurriera. No le estaba poniendo atención al Señor. Seguramente eso que Pedro estaba diciendo, Señor, yo iré hasta la cárcel y si es posible hasta la muerte, seguramente era sincero. O sea, no estoy diciendo que Pedro era un hipócrita y que estaba mintiendo, no, seguramente era sincero en lo que decía, como alguien que dice, yo jamás caería en ningún pecado. Puede que sea sincero, o sea, puede que esté hablando desde su deseo de nunca caer y de nunca apostatar. Lo que sí es seguro es que Jesús conoce todas las cosas. ¿Alguien dice amén a eso? Mira, Él incluso conoce el final de nuestra historia. Dice la palabra que Él tiene contados nuestros días. Y Él conoce cómo vamos a terminar tú y yo. Porque a lo mejor hoy tú te ves frente al espejo victorioso, viviendo una vida de victoria espiritual, etcétera. Pero pues mira, Jesús conoce el final de la historia. Yo he visto personas que han vivido vidas victoriosas en Cristo y que no terminaron bien su carrera. O personas incluso que han guiado a muchos a los caminos del Señor y que en este momento pues están más bien desviando a muchos. Oremos para que se arrepientan antes de que mueran, ¿no? El punto aquí es, mis hermanos, de esta realidad de que tú y yo podemos llegar a caer. De que tú y yo es posible que pequemos, incluso es posible que le neguemos. Y el punto también que hago aquí es que Dios no se decepciona de nosotros. ¿No te da alegría eso? El Señor no se decepciona de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque mira, se decepciona a alguien que no sabe. ¿Me explico? ¿Alguna vez te han decepcionado? Bueno, una decepción implica que tú esperabas algo de alguien y que ese alguien no resultó ser lo que tú creías o esperabas. Y te sorprendió y dijiste, ¿cómo es posible que esta persona, yo confiaba en esta persona, le di toda mi confianza y me traicionó, estoy decepcionado? Bueno, a Dios no le pasa eso. Él no se decepciona de nadie. ¿Por qué? Porque Él lo conoce todo. O sea, Él no le toma por sorpresa. A Él no le iba a tomar por sorpresa cuando Pedro le iba a negar, porque Él conoce todas las cosas y conoce incluso el final de la película. Tú y yo no conocemos el final de la película de nadie, pero el Señor sí. Después de que Jesús le anunciara a Pedro que le iba a negar, cenaron, salieron del aposento y se dirigieron a Getsemaní, en donde Jesús fue arrestado. Allí, en Getsemaní, Pedro sacó su espada, ¿no? O sea, todavía no se bajaba de la nube. Yo le dije que hasta la muerte y a la cárcel, pero pues vamos a echarnos aquí, a ver aquí nos echamos, ¿no? Sacó la espada y le cortó la oreja al ayudante del sumo sacerdote. El Señor Jesús no, dice la palabra, no registra en los evangelios que haya recogido, como se ve en las películas, la oreja y se la pegó ahí con cola loca o superglue, no, para nada. No, la palabra no dice, solo dice que el Señor hizo una oreja nueva de este hombre, ayudante del sumo sacerdote. Y veamos lo que hizo después de eso el valiente Pedro, ¿no? Que andaba mochando orejas. Marcos capítulo 14, versículo 50. Veamos a el valiente Pedro que quería echarse con su espadita a todo un ejército, ¿no? ¿Cómo la ves? ¿No? Se creía Sansón. Nomás que en vez de quijada de asno era con su espadilla esa, ¿no? Marcos 14, 50. Entonces, todos los discípulos, incluido el espadachín de Pedro, todos, dejándole, huyeron. Patitas, ¿para qué te quiero? ¿Verdad? Y es que, a ver, ponte en los zapatos o en los guaraches de Pedro, ¿no? O sea, era todo un ejército ahí, gente armada, gente peligrosa contra una espadita. O sea, hay situaciones que nos sobrepasan momentáneamente. O sea, el ver todo eso allí puede sobrepasarte, puede asustarte, y le asustó a Pedro. Situaciones que nos hacen huir. ¿Y eso por qué? Porque somos humanos. Porque situaciones así le suceden hasta a los cristianos más sólidos. Estamos viendo a Pedro y a los demás discípulos. O sea, estaban ante una situación que era pues realmente de asustarse.
Regresamos a Lucas 22, versículo 54 de Lucas 22. Y prendiéndole, hablando de Jesús, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y eso es importante lo que está al final. Y Pedro le seguía de lejos. El que dijo, yo hasta la cárcel, yo hasta la muerte, sacó su espada, ¿sí? Ahora, dice Lucas, que seguía a Jesús, pero de lejos, así nada más, ¿no? Así de lejitos. ¿Dónde estaba la valentía de Pedro? Bueno, parece, no sé cómo lo ves tú allí, que las circunstancias estaban debilitando la fe de Pedro. La fe de Pedro, tu fe, mi fe, es propensa a debilitarse. El mismo Pedro, cuando caminó sobre las aguas, ¿no se andaba hundiendo? Porque su fe se debilitó. O sea, ya desde ahí el Señor le mostraba a Pedro, ¿no? Y nos muestra a nosotros. Parece que las circunstancias, repito, estaban debilitando poco a poco la fe de Pedro. Y es posible que alguno aquí entre nosotros esté así como Pedro, que se ha dejado llevar por las circunstancias, a lo mejor son realmente abrumadoras, y que esas circunstancias le han debilitado, y que esas tentaciones ante las que han cedido les han debilitado. Es posible. Y ahora estés siguiendo a Jesús de lejos nada más. O sea, no estás en primera fila, no estás allí con, eso dicen los hombres que eres tú, pero yo digo que tú eres el Cristo. No, estás como de lado, así como nada más por la orillita, nada más. No olvidemos de quién estamos hablando, nada más y nada menos que de Pedro, un discípulo y alguien a quien Jesús había prometido usar. Ahora veamos la gravedad de la caída de Pedro, versículo 55. ¿Un cristiano tiene un caminar perfecto? Pero la respuesta es no. ¿Qué tan bajo puede caer un cristiano? Leamos, versículo 55. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. O sea, ¿te fijas cómo si es grave? O sea, no es que Pedro se deslizó y dijo una mala palabra, qué sé yo, bueno, ahorita viene, ¿no? Pero, o sea, está diciendo, yo no conozco a Jesús. ¿Cuál Jesús? Es como si te preguntan, oye, ¿tú vas a casa de oración? No, ¿cuál casa de qué? No, yo no. ¿Pero tú eres cristiano? No, yo, cristiano, no, para nada. Bueno, es lo que está diciendo, versículo 58. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos, de los de casa de oración. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. No, o sea, lo niega, no, para nada, no. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. La autoconfianza de Pedro hizo que se alejara de Jesús. Y alejado de Jesús, por eso es peligroso seguirle de lejos, alejado de Jesús, ya alejado, ahora lo negó. Notemos que no fue algo que Pedro planeó, así como Judas, porque otro de los discípulos traicionó a Jesús. Pero esa traición de ese otro discípulo llamado Judas fue una traición premeditada. O sea, Pedro no premeditó, dijo, voy a negar a Jesús 3 veces. No. ¿Qué dijo? Al contrario, dijo, no, yo hasta la muerte. Confió en sí mismo. Pero Judas sí. Judas premeditó la traición de Jesús. Pedro no era un discípulo que en realidad no creía en Jesús. Nomás le seguía por ver si recibía algún tipo de beneficio, como Judas. No, Pedro no era así. Más bien fueron las circunstancias las que llevaron a Pedro a negar al Señor. Es lo que estamos viendo. Vuelvo a preguntar, ¿hasta dónde puede llegar un genuino creyente que se aparta de Jesús? Bueno, es posible que caiga hasta lo más bajo. Es posible que un genuino cristiano sucumba ante la tentación de las posesiones o de las posiciones o de las personas. ¿Que caiga en adulterio? Es posible que un genuino cristiano caiga en adulterio. ¿Que se divorcie? Es posible que un genuino cristiano se divorcie. Incluso que niegue a Jesús, así como lo hizo Pedro. Y quiero aclarar, no estoy diciendo que todo eso está bien, O sea, no estoy diciendo, está bien, puedes caer en adulterio, no pasa nada, está bien, puedes divorciarte 5 veces, no pasa nada. No, yo no estoy diciendo eso. Estoy planteando
la posibilidad. ¿Para qué? Para que no nos confiemos en nosotros mismos. Para que no digamos, esta es la iglesia de los perfectos. No, ¿cuál? Es la iglesia de lo que leímos en Corintios. De puro, borracho, etcétera, 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 regenerado. Y que camina con Cristo, pero consciente de que esto le puede pasar y de que puede llegar a volver. Por eso se abraza de Cristo. Por eso es fiel a Cristo, no porque sea bueno en sí mismo, sino porque reconoce su vulnerabilidad. Tal vez aquí hay alguien o alguien que nos escuche que está en el mismo punto que Pedro, ya en este momento que estamos leyendo. O sea, ya está apartado, ya está enfrentando un pecado grave contra el Señor. Tal vez a lo mejor no esperabas venir, pero llegaste ya estando apartado del Señor y ya hundido, revolcado en el pecado. Bueno, te voy a decir qué debes hacer, porque mi trabajo no es decirte, eres lo peor. Dice la palabra que el Señor no va a quebrar la caña cascada, no va a apagar el pábilo que humea. No, el Señor trae esperanza y es mi trabajo como pastor esta tarea de restaurar. O sea, te estoy hasta ahora planteado la realidad del pecado y lo que causa el pecado y la realidad de que un cristiano puede llegar a pecar, pero ahora te voy a decir lo que debes hacer, segunda palabra. Eso es lo que debes hacer. Mira a Jesús. Versículo 61. Entonces, ahí está Pedro, con el gallo sonando, cantando, después de haberle negado 3 veces. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. En algunas películas esta escena la plantean muy, muy impresionante, ¿no? Después de negar a Jesús, suena el cantar del gallo y Pedro voltea y a lo lejos se encuentra en su mirada con la mirada de Jesús. Y ve ahí a Jesús. Eso es lo que tú debes hacer si estás en esa situación. Eso es lo que debemos hacer si llegamos a estar en esa situación. Mira a Jesús. No digas todo está perdido. No digas, ay, no soy elegido. Fui elegido para condenación y el Señor me hizo caer en esto porque Él me va a destruir. No. Olvídate de filosofías y huecas sutilezas. Mira a Jesús. El Señor ya estaba mirando a Pedro. Dice, entonces vuelto el Señor, miró a Pedro. Él ya le estaba mirando. El Señor nunca ha apartado su mirada de ti. El Señor nunca ha apartado su mirada de nosotros. Y cuando Pedro cayó en este pecado tan grave de negar a Jesús, volteó a ver a Jesús. Continuó leyendo. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Y aquí podemos ver pues a un hombre que es vulnerable, a un hombre que mira a Jesús y que recuerda lo que Jesús le dijo y a lo mejor ahí hizo clic, lo que en aquel momento él no atendió bien. Y vemos a un hombre que tiene también emociones, dicho sea de paso, ¿no? Porque algunos dicen, no, es que vengo de una iglesia en donde habían muchas emociones. Y yo, pues llegaste a una donde también habemos seres humanos, o sea, aquí no somos ningún muñeco, ¿no? O sea, somos personas con emociones. Aquí yo veo a Pedro, después de darse cuenta del pecado que había cometido y después de haber mirado a Jesús, llorando amargamente. Ahora, ¿por qué lloraba Pedro? Mira, algunas personas lloran por las consecuencias de su pecado. Y eso, mis hermanos, es egoísta. No estoy diciendo que con no considerar las consecuencias del pecado no te hagan llorar, pero centrarse solo en eso es egoísta. Llorar en las consecuencias o por las consecuencias del pecado. Lloran por la vergüenza que van a experimentar cuando otros se enteren. Y por eso lloran. ¿Qué van a pensar de mí cuando éste se entere de lo que pasó, de lo que hice, cuando este otro se entere? Otros lloran porque quizás van a ser destituidos de alguna función que están haciendo en la iglesia. Y es por eso lloran. Ay, me agarraron, ahora me van a quitar de servir. Otros lloran porque van a perder la admiración de la gente. Ya no me van a ver como el erudito de la palabra, como el maestro de la Biblia, cuando sepan, y lloran por eso. Pero Pedro no lloró pensando en las consecuencias de su pecado. ¿Sabes por qué lloró? Lloró porque le falló al Señor. Lloró porque traicionó a aquel que le llamó. Y en eso es en lo que deberíamos de pensar nosotros cuando pecamos.
que nuestro pecado ofende al Señor, que nuestra reincidencia en el pecado es como decirle al Señor: lo que tú hiciste no me importa, tú me perdonaste, me limpiaste, me hiciste parte de tu pueblo, pero no me importa. Eso duele, mis hermanos, debe de dolernos a nosotros. O sea, cuando lo ves de esa manera, ¿qué crees que sea más terrible? ¿Que te sienten de lo que estabas haciendo en la iglesia, de servir? ¿Que pierdas la admiración de la gente? ¿Sí? Que, no sé, de pronto sufras algún tipo de consecuencia, o que ofendas al Señor. Creo que eso es mucho más fuerte. Por supuesto, no hay comparación. Pero Pedro, aunque lloró amargamente, o sea, no fue una lagrimita ahí que le brotó, ¿no? Aunque lloró amargamente, no se quedó hundido en el llanto, no se quedó hundido en la culpa. Eso es lo que Satanás utiliza también muchas veces. O sea, he conocido cristianos que pecan y Satanás, ese es el que quiebra la caña cascada. Ese sí es el que apaga el pábilo, el carboncito que ya está echando nada más humo. En vez de echarle aire, lo apaga, le echa agua. Satanás sí. Y estando allí, muchos creyentes caen en la desesperanza, se olvidan de todo, caen en la culpa y dicen: ya Dios no me va a perdonar. Lo que yo hice es terrible. Pero el apóstol Pedro no se quedó ahí hundido en el llanto, en la culpa. Cuando tuvo oportunidad, corrió hacia Jesús. Primero miró a Jesús y se dio cuenta de que Él le había estado mirando y de que Él había estado intercediendo por él. Pero cuando tuvo oportunidad, corrió hacia Él. Ya Jesús, después de haber muerto, después de haber resucitado, apareció a las mujeres. Y las mujeres le anunciaron a Él y a otros discípulos que el Señor Jesús había resucitado. Ahora, el que le negó alguna vez, Pedro, corrió hasta el sepulcro. Dice ahí en Lucas 24:9, que corrieron hasta allá. Y aunque Juan llegó primero, pues Pedro ahí iba también corriendo. Vamos a Juan 21, versículo 2, para que veamos otra ocasión en la que Pedro mostró que su arrepentimiento fue genuino, que su llanto no fue por las consecuencias de su pecado o por temor a perder lo que el Señor le había prometido que iba a hacer, sino que fue un arrepentimiento genuino. Juan 21, versículo 2. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. O sea, él recordó aquella vez al principio de los evangelios, cuando apenas los estaba llamando, que ese milagro Jesús era el único que podía hacerlo. Y le dijo Juan a Pedro, a Simón: es el Señor. Continuemos leyendo. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Allí fue Pedro en el encuentro de su Señor. Él tomó la iniciativa para ir hacia donde el Señor estaba. ¿Y qué creen? El Señor perdonó a Pedro. El Señor le perdonó. El Señor perdona a aquel que se arrepiente de cualquier pecado. Te dejo ahí. Un genuino cristiano puede caer en algún pecado, pero esta es la esperanza, que el Señor perdona a aquel que se arrepiente de cualquier pecado. Cuando el Señor nos perdona, nos restaura. O sea, esto es importante aquí. El Señor, después de que nosotros caímos, nos arrepentimos, el Señor nos perdona, pero no nos deja allí como cristianos de segunda categoría. Como que a veces tendemos a pensar en eso. No sé si es porque así nos trataron quizás nuestros padres, o porque así estamos acostumbrados nosotros a tratar a nuestros hijos, que nuestros hijos hacen algo malo, algo indebido, nos piden perdón, los perdonamos, pero le decimos: no te quiero ver. ¿Algunos le hicieron eso? Te perdono, pero ni te me parezcas, no te quiero ni ver. ¿Sí? Bueno, a lo mejor así te criaron, a lo mejor así tú eres con tus hijos, pero ¿qué crees? Jesús no es así con nosotros. Él no es así.
Te perdono, pero vete allá al rincón y ni te me parezcas. Te perdono, pero vas a ser de segunda categoría. Ni pienses en que yo te puedo usar en algo, ¿no? Ahí vas a estar, en la fila de hasta atrás con orejas de burro, en el rincón, órale. El Señor Jesús no es así. El Señor perdonó a Pedro y le perdonó cada negación. Negación de Pedro, perdón de Jesús y restauración de Jesús. Negación de Pedro, segunda, perdón de Jesús y restauración de Jesús. Tercera, negación de Pedro, perdón de Jesús, restauración para Pedro. Juan capítulo 21, ahora versículo 15. Ya juntos, ya reunidos, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Y yo creo que Pedro ahora sí la tomó suave, ¿no? La tomó con calma. Y escuchó la pregunta y dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero ya incluyó ahí el conocimiento de Jesús. Tú sabes, Señor, que te amo. Él dijo: apacienta mis corderos. Y allí va encerrado el perdón de Jesús, pero también va la restauración de Jesús. Le había dicho: a ti te daré las llaves del reino. Luego viene y la embarra terrible y la riega terrible. ¿Y qué le dice Jesús? Devuélveme esas llaves, papá. Bye. Se las voy a dar a otro. No. Apacienta mis corderos. Versículo 16. Volvió a decirle la segunda vez. 1, 2. Hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, ¿qué le dijo? Pastorea mis ovejas. No, tú ya no puedes pastorear, me negaste, apostataste, ya no puedes. No, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez. Y ahí en el original ese entristecerse tiene una implicación. Como que le pegó ahora sí a Pedro. Como que ahora sí ya lo conectó. Dijo: y me preguntó 3 veces, yo le negué 3 veces. Y yo creo que en ese momento recordó aquel momento cuando le dijo: Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado para que tu fe no falle. Y una vez vuelto, apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos. Desde un principio, el Señor Jesús tenía ya dispuesto en su corazón restaurar a Pedro. Eso es restauración, mis hermanos. Restaurar es hacer volver algo a su estado original. O escucha esto, hasta mejor. Volviendo a la ilustración de los zapatos que llevas al zapatero. No se los llevas tú todos feos, todos así, todos llenos de hoyos horribles, y te los entrega y dices: están mejor que hasta cuando los compré. Eso es lo que hace el Señor. Así restaura el Señor. El perdón del Señor tiene ese poder de hacer las cosas nuevas. Ese es el perdón del Señor. Ese es el perdón del Dios en el que yo he creído. O sea, yo no sé en qué Dios ha creído cualquier otra persona, pero yo he creído en un Dios que cuando perdona, restaura y hace nuevas todas las cosas. Dios no parcha, Dios no remienda, Él hace todo nuevo. Y si hemos pecado, dice la palabra, abogado tenemos para con el Padre. O sea, Él no está en la silla de acusarnos a nosotros. Ese es el enemigo. Él es abogado para con nosotros delante del Padre. Él, Jesucristo, es nuestro abogado. Cuando otros nos acusan, Él intercede por nosotros. Cuando volvemos arrepentidos, Él no nos hace como a uno de sus jornaleros. ¿Te acuerdas de la parábola del hijo pródigo? Era hijo, pero le entró la loquera, ¿no? Y dijo: no, pues yo quiero ir a vivir la vida loca. Sí, ya voy a ver esa morra, ¿por qué baila sola? Pues voy para allá, ¿no? Sí, porque para contextualizarlo más en esta época, ¿no? Y se fue y se vivió perdidamente y todo el asunto, todo lo que quieras, hasta que se le acabó la prosperidad y con ella se le fueron los amigos también. Ya no era lo máximo, ya no era la onda, el alma de la fiesta, ya nadie le contestaba los WhatsApps de sus amigos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Dice la palabra que este hombre que ahora ya estaba apacentando cerdos, haciendo un trabajo que era inmundo para los hebreos, está ahí apacentando cerdos y dice la palabra que vuelve en sí.
y dice, ¿qué hago yo aquí dándole de comer a los marranos, queriendo comer comida de marrano y ni siquiera me quieren compartir? Estos marranos son bien mala onda, ¿no? O sea, ni los marranos lo querían. Así cuando andamos en pecado, ni los marranos nos quieren, mis hermanos. Y dice, voy a volver a la casa de mi padre, porque allá hasta uno de los jornaleros vive mejor que esto. Y empieza a practicar el speech, ¿no? Y dice, le voy a decir esto cuando llegue, le voy a decir esto, aquello. Y ya tenía toda la película hecha. Y cuando él va acercándose hacia aquel lugar donde vivía su padre le ve, porque cada día iba, ¿no?, a esperar a su hijo pródigo. Y le ve a lo lejos, y el padre, un hombre ya mayor, corre. Y eso era ya humillación para un hombre mayor. El correr era algo humillante para una persona como era este hombre, un hombre rico y mayor. Y corre y se va sobre su hijo, y el speech que ya había practicado, le voy a decir esto, aquello, desaparece. Aquel padre, ¿qué es lo que dice? O ¿qué es lo que le dice, perdón? Le dice, mira, espérate, no te emociones. Vamos a poner dos cosas claras aquí entre tú y yo, ¿sí? Fíjate lo que me hiciste, brother. Me pediste la herencia, o sea, me diste por muerto. Mira, que hueles a marrano, qué bárbaro. O sea, hazte más para allá, ¿no? Das asco, brother, o sea, así de plano. Y ahora vienes así como que, ay, papá, con tu speech, guárdate tu speech. ¿Verdad que no le dice eso? Está bien, te voy a dejar que regreses, pero te quiero allá como uno de mis jornaleros nada más. Eso es lo que él había pensado, porque no había conocido la magnitud de la misericordia de su padre. Se nota que no lo conocía lo suficiente. No hizo eso, mis hermanos. A lo mejor eso hubiera hecho yo, porque soy bien mala onda a veces. No digo que tú, no digo yo, ¿verdad? A veces así actuamos con otros hermanos, ¿no? O a veces así pensamos que nos van a tratar en la iglesia. O algunas iglesias así tratan a las personas, pero no es lo que vemos del Padre. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es que toma un anillo, no como este de chafilla, le pone un anillo de oro y se lo coloca y le dice, vente, vámonos a la fiesta. Una fiesta no como las mugrosas fiestas que andabas, una fiesta de verdad. Y empiezan a danzar y a hacer fiesta porque el hijo que había estado perdido ahora volvió. Y le dice, este es mi hijo, y le pone una túnica y le pone este anillo de oro y lo restituye, lo restaura una vez más, no como un jornalero, sino como su hijo. Eso es lo que hace el Señor. ¿Le das un aplauso a Él? No seamos como el hermano del hijo pródigo, que dice, mira nomás, lo pusieron a hacer quién sabe qué en la iglesia, y que ya su vida pasada, etc. Y empezamos con esas cosas, ¿no? Bueno, cada uno decide como quién ser. Yo prefiero verme como el pródigo. Así, y no me estoy, lo máximo. No, es lo que decía Pablo también. Pablo decía, doy gracias al que me fortaleció, al que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Y Pedro también podía decir lo mismo, ¿no? Puede decir, Dios, doy gracias porque tú me fortaleciste y me has dado de tu espíritu para hacer tu obra, habiéndote yo negado, ya siendo tu discípulo. Habiéndote yo negado después de ver cómo se cumplía todo aquello que tú nos anunciaste, que ibas a ser arrestado, que ibas a ser crucificado, y yo antes de eso negándote. Pedro no se quedó lejos, volvió al Señor, y ahora que volvió como el hijo pródigo, estaba listo para confirmar a sus hermanos. Ahora sí, ese versículo que leímos al principio, y una vez vuelto confirma a tus hermanos. No cabe duda que Pedro cumplió sin restricciones con el llamado que Jesús tenía para él. Y ahí, ¿te imaginas? ¿Te has puesto a pensar en esto? El hombre que había negado a Jesús 3 veces, ese mismo hombre, perdonado y restaurado, se para allí en Hechos 2, se para y empieza a predicar ese sermón, ante el cual se convirtieron 3,000 personas. Ahí está Pedro, cumpliendo su llamado sin ninguna restricción. No hubo ningún Juan que le dijera, Pedro, ¿a dónde vas? ¿Te vas a subir a predicar? No, mijo, bájate. Yo soy digno. Tú no eres digno ya, porque negaste al Señor. ¿Verdad que no? No, Pedro se para, no como si nada hubiera ocurrido, porque eso estaba en su corazón, pero se para cumpliendo la encomienda que Dios y Jesús le habían dado. No cabe duda que la cumplió, y ahora él conocía desde otra dimensión al Dios de toda gracia,
Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Él conocía a ese Dios que le llamó para confirmar a sus hermanos. Y ahora, en su primera epístola, capítulo 5, versículo 10, Él está haciendo esto. Está confirmando a sus hermanos, te está confirmando a ti, me está confirmando a mí. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Yo creo que ahí se acordaba de él negando al Señor. Se acordaba de su llanto amargo cuando vio a Jesús y dijo, lo traicioné. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Después de ese sufrimiento y ese llanto amargo y el arrepentimiento, el Señor te perfecciona, te afirma, te fortalece y te establece. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Para concluir, mis hermanos, no olvidemos lo siguiente, haciendo un breve resumen de lo dicho antes. Somos vulnerables a caer. Por eso no confiemos en nuestra propia firmeza. Pero si caemos, recordemos que tenemos un abogado para con el Padre. Volteemos, veamos a Jesús. Ese Dios de toda gracia nos puede restaurar. Pero cuando seamos restaurados, confirmemos a nuestros hermanos. Esa palabra confirmar en el original significa ayudar. Seamos de los que ayudan a nuestros hermanos en este proceso de restauración. Seamos de los que cuando un hermano cae, le restaura con espíritu de mansedumbre. Y en esta enseñanza hemos aprendido qué es restaurar. Le invito a que se ponga de pie y vamos a orar. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por recordarnos que tenemos esperanza en ti. Por recordarnos, sí, nuestra vulnerabilidad, pero también recordarnos que tú haces nuevas todas las cosas, que en ti hay perdón, que en ti hay restauración y que en ti, Señor, después de que somos restaurados, hay mucho trabajo que hacer. Tú has traído a nosotros esta palabra porque quieres usarnos y quizás entre nosotros había alguien que no se sentía digno de ser usado por haber caído, por haber pecado, y a pesar de haberse arrepentido, sentía que no podía hacer aquello para lo que tú le habías llamado desde antes. Sentía que no podía libremente convivir con sus hermanos, libremente ser como cualquier otro de sus hermanos. Pero hoy, Señor, tú nos has mostrado lo grande de tu gracia. Eres el Dios de toda gracia que perdona nuestros pecados. Y quisiera hacer primero un llamado, si es que hay algún pródigo aquí que se había apartado del Señor. Hoy el Señor te ha recordado por medio de esta enseñanza que te ha estado mirando, que nunca ha quitado sus ojos de ti. Y hoy te invito a que tú veas a Jesús. Te invito a que tú levantes tu mirada y le digas, Señor, he pecado, perdóname. A que corras hacia Él y Él está con sus brazos abiertos. Y todo aquel que se arrepiente de sus pecados, Él es fiel y justo para perdonarle, para limpiarle, para restaurarle. Si hay alguien aquí que no ha confesado a Jesús como su Salvador, hoy has conocido un poco de ese gran Dios que tenemos. Ese Dios que perdona al borracho, al homosexual, al afeminado, a los tramposos, a los que hablan mal de los demás, a los avaros. El Señor perdona. No hay límites para su perdón. Todo aquel que se arrepiente es perdonado por Él. Y hoy, si tú te arrepientes y confías en que Él puede perdonar tus pecados, dice la palabra que tienes vida eterna. Puedes caminar con Él y Él te hace nuevo. Y te va a ir restaurando cada día, va a ir formando el carácter de su Hijo en ti en la medida que tú le permitas. Y para eso cuentas con nosotros, con la iglesia de Cristo, que está para ayudarte y restaurarte a cumplir lo que el Señor tenga dentro de sus propósitos. Levanta tus manos
Y ahora dale gracias. Dale gracias por ese perdón que Él te otorga si tú te arrepientes. Y con reverencia, si tú quieres venir aquí al frente a darle gracias por ese perdón, puedes hacerlo. Puedes decirle: Señor, gracias por tu perdón. Gracias porque tú no pones condiciones ni restricciones. Tú no nos haces ciudadanos de segunda categoría. No nos vuelves como jornaleros, sino como tus hijos nos adoptas. Gracias, Señor. Levanta tu voz, mi hermano. Adorémosle y démosle gracias. Jesús, gracias por el regalo más grande que tú nos has dado, que ha sido la vida eterna. Que tú viniste a este mundo para darnos vida y vida en abundancia. Aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Quiero ver tu amor, restaurando cada parte de mi ser. Canta con nosotros. Aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Quiero ver tu amor, restaurando cada parte de mi ser. Dile: aquí estoy. Aquí estoy. Tú conoces lo que hay en mi interior. Tú conoces lo que hay muy dentro de mi corazón, donde nadie más me puede comprender. Ayúdame, Señor ama tu sinceridad, conoce tu corazón. Así es que puedes decirle hoy: Señor, restáurame, te necesito, moldea mi corazón. Aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Quiero ver tu amor, restaurando cada parte de mi ser. Aquí estoy
decirle, ayúdame, que se escuche. Toma mi corazón, yo necesito completamente mi vida. Una vez más, todos juntos con tu corazón más fuerte. Ayúdame, Señor, toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Ayúdame, Señor. Toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. La última vez dije, yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Gracias por tu palabra, Señor, que nos recuerda a lo que tú has venido a este mundo. Que ha sido para restaurarnos, para cambiar nuestro ser, para que cada día, Señor, podamos tomar nuestra cruz y seguirte, a pesar de los afanes, a pesar de las tentaciones. Señor, poder tomar esa cruz cada día y caminando en pos de ti. Señor, no negándote, sino viviendo a Cristo cada día. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Puedes darle un aplauso fuerte al Señor. Amén. Amén. Levantamos nuestra bandera en su nombre por esa victoria que Él nos ha dado. Amén. ¿Pueden dar un grito de alegría al Señor? Amén. A ver, no se duerman. Aplaudamos con ganas.
de alegría. Yo danzaré como David, delante de mi Dios me gozaré, celebraré su gran poder y con mi cuerpo daré gloria a mi Rey. Yo danzaré como David, delante de mi Dios me gozaré, celebraré su gran poder y con mi cuerpo daré gloria a mi Rey. Oh, 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 más fuerte. Oh, 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 yo danzaré como David, delante de mi Dios me gozaré, celebraré su gran poder y con mi cuerpo daré gloria a mi Rey. Yo danzaré como David, delante de mi Dios me gozaré, celebraré su gran poder y con mi cuerpo daré gloria a mi Rey. Yo danzaré como David, delante de mi Dios me gozaré, celebraré su gran poder y con mi cuerpo daré gloria a mi Rey. Oh, 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 hey, oh, 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 que se escuche tu voz. ¿Listos? Hey, oh, 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 oh. A ti te celebramos, Jesús. Nuestra alabanza es para el Señor. Amén. Porque la salvación ha llegado a nuestro corazón. Gracias, Señor. Amén.